Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al episodio número 8 de Las Devotas para Trabajar. Creo que ya es el 8. Sí. Santo Cristo, ¿en qué momento? Hola, hola gente, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos ahí a la distancia, con la cercanía del corazón, decía una amiga mía. Ah, qué lindo. Bueno, en nuestro episodio anterior hablamos sobre la orientación vocacional de Lucy, es decir, cómo Lucy se dio cuenta de que a ella le gustaba la mecánica automotriz. Hoy Entonces, vamos a hablar de Jera. exacto, hoy vamos a hablar de mí. Entonces, si no escucharon el episodio de Lucy, vayan a chismear a ver cómo fue que Lucy se dio cuenta que le gustaba la mecánica automotriz. Genial, genial. Bueno, en esta misma línea entonces del tema vocacional, descubriendo, ¿por qué? Porque eso es una pregunta muy recurrente para nosotras, todo el mundo nos pregunta. Lo primero, o sea, ay, qué lindo, usted estudió mecánica. ¿Por qué estudió mecánica? ¿Por Ajá. qué estudió ingeniería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una respuesta bastante difícil porque de ahí es algo existencial también el determinar qué es lo que a uno le gusta y qué es lo que no. Pero tenemos una línea y por ahí es donde hemos estado tratando de compartir con ustedes por medio de este podcast para que descubramos que las mujeres también nos gusta involucrarnos en temas no tan femeninos, más masculinizados, ¿verdad? Más dedicados por medio de la sociedad a que los hombres son los que tienen que realizar ese tipo de trabajos. Así que el día de hoy vamos a escuchar la historia de Jera y cómo fue que Jera llegó a ser, bueno, primero ingeniera en Mante, como dice ella, y luego irse por la línea de la electricidad, Ajá. que es terrible porque todos le tenemos miedo. Pero en todos lados está. Jera, sí, Jera, ¿por qué? ¿Por qué y cómo Porque, lo descubrió? ok, bueno, yo creo que yo no me preocupé por la parte vocacional mucho, digamos, hasta que como que ya me tocaba a los 16 años, ¿verdad? Entre 15 y 16. Digamos que durante la infancia me encantaba, ¿verdad? Y que es una cosa que todavía me gusta, el tema de recibir sol, por eso tengo la cara toda manchada, porque yo me crié en Guanacaste, entonces para mí era chidísima irme a la montaña, a una poza, digamos, viví en mis dos terrenos, iba a Guanacaste y también me quedaba en Heredia. Entonces me encantaba andar en la calle y me encantaba andar como de paseo. Después, cuando ya entré al colegio, ya yo decía, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Verdad? Que está en noveno año, que ya hay que decidir para dónde va uno. ¿Y dónde? Me Entonces, imagino también, ajá, porque si estaba exacto. entre Guanacaste y Heredia, Ah, ¿de no, no, dónde? eso fue chiquitilla, ya después por Ah, dicha ok. me vine para Heredia, entonces ya me asenté en Heredia, porque en realidad era pasar las vacaciones en Guanacaste y me quedaba aquí en Heredia siempre, o sea, yo hice la escuela y Ah, todo en ok. Heredia. Pero digamos que ya era como cuando llegué al colegio, era como, ¿y ahora qué va a hacer? Ujú, Entonces, de ahí yo decía, no sé qué estudiar, no sé qué me gusta. Entonces ahí ya llegó no sé por qué, digamos, mi papá es electricista y mi abuelo es mecánico de precisión, mi abuelo materno. Yo nunca conocí a mi abuelo materno, pero yo en ese caso creo que de repente ahí está el tema de los genes porque a mí me encanta la mecánica de precisión. De hecho, ujú. me encanta, por ejemplo, ver cuando una cuchilla está cortando un material y figurando Ay, algo, me sí. fascina. Ujú. Entonces, tal vez hubiese sido otra área que me gustara. Entonces en el colegio, ¿verdad? Yo dije, bueno, me voy a meter al vocacional, como yo soy de Heredia, llegó el colegio vocacional de Heredia y yo dije, me voy a meter a ese cole. A ver qué. Lo que pasa es que era electrotecnia, era lo que me parece que existía, Ujú, porque los programas del MEP han ido cambiando. Entonces ujú. a mí se me ocurrió estudiar electrotecnia. Mami me dijo, está bien, métase. Nunca nadie me cuestionó. El que me cuestionó fue el orientador. Entonces, me acuerdo que cuando yo había que llenar una solicitud, yo había puesto electrotecnia, pero no sé cuál trámite debía de hacer el orientador. Y nunca se me olvida que cuando llegué a la fila del colegio vocacional a entrar a hacer el examen de admisión, que había que hacer una prueba, no sé en qué consistía, llegaron unas muchachas a buscar muchachas de electrotecnia. Eran muy poquitas, entonces era como una bienvenida que iban a hacer del cole a muchachas que se iban a meter a estudiar lo mismo. Y digo, ya, mira qué chiva.
digamos, vienen como a recibirlo uno, ¿verdad? Entonces me dicen, ay, no, y venga, nosotros la colamos porque por sí es muy poquita y solo, fijo, solo, o sea, había otra compañera y yo, dice, fijo, solamente son como 4 chavalas, entonces, ¿verdad? La voy a traer. Di, la cosa es que cuando se va a ver a la lista, yo no existía en la lista de electrotecnia. Oh, Entonces le digo yo, ¿cómo? Entonces ya le digo, busque mi nombre y ya lo busca y me dice, no, a usted la metieron en secretariado. Y digo yo, ¿cómo que en secretariado? Y ¿cómo? me dicen, sí, usted está en secretariado. Entonces la cosa es que no me dejaron entrar. Yo dije, no, páseme porque yo no quiero secretariado. Y me dicen, no, no se puede pasar. No sé si se podía, si había que ir a hablar con alguien, pero o sea, ok, yo tenía 15 años y lo que me dio en ese momento no manejaba, bueno, no es que ahora la manejo también, pero en ese momento manejaba peor la ira. Entonces, yo dije, me voy a ir o sea, yo me fui furiosa, digo yo voy a ir a hablar con el director o sea, con el orientador, porque el que hizo esto fue el orientador. Y entonces me Sí. acuerdo que fui y le dije que por qué él me había matriculado en eso, que él no era quien para decirme a mí lo que yo tenía que estudiar, que no conocía mi situación socioeconómica, porque yo, digamos, parte de lo que me motivaba a mí a estudiar era el tema de que yo tenía, digamos, en mi casa, yo decía, yo no puedo durar muchos años estudiando porque sería mucha carga para mi mamá, entonces yo de repente tenía como esa conciencia. Entonces yo le dije, usted no conoce mi condición familiar, usted no sabe lo que yo paso en mi casa, para que usted me venga a decir que yo voy a ir a estudiar secretariado. Yo no voy a ir a ordenar papeles. O sea, me perdonan las personas que se dedican a eso, pero yo soy pésima organizando documentos. Entonces yo no me imaginaba, yo le decía no. Y me dice, pero es que mira, ahí aprendes a usar máquina de escribir. Y yo ya sé usar una máquina de escribir. En mi casa yo tengo una computadora. A mí no me van a enseñar nada. Bueno, la cosa es que yo, como decimos popularmente, me le cagué. En resumen, estaba tan brava, entonces no pude entrar al vocacional. Bueno, ya llegué a la casa y me dijo mamá, bueno, y veremos qué se hace, tranquila, ya siga su vida, ¿verdad? Entonces, Ujú, bueno, ya yo estudié cuarto y quinto. Después él llegó a hablar conmigo, el orientador, y me dijo que es que se le iba mucha gente del colegio, la matrícula se le iba a caer y yo le decía, a mí qué me importa, ¿verdad? Porque en ese momento hay muchos chiquillos que se quedan, otros que no continúan y muchos que se van a ujú. vocacionales o a otros coles, ¿verdad? En ese momento estaba abriéndose el humanístico en Heredia, en la U Nacional, entonces muchos se fueron para el humanístico. Entonces, el liceo quedó con 5 quintos, ¿verdad? Yo me acuerdo que habíamos entrado 15, 12 séptimos y a quinto íbamos 5 quintos. Entonces, de ahí pues seguí. Cuando, bueno, ya cuarto, ya entré y ya empieza a llegar la gente de las universidades y tal, y mencionaban el asunto de la ingeniería. Entonces digo yo, bueno, como yo quería estudiar electrotecnia, está ingeniería, pero estaba ingeniería electromecánica, ingeniería mecánica, ingeniería de mantenimiento industrial. Y entonces a mí se me hizo un colocho. En algún momento se me ocurrió que quería estudiar medicina. Entonces me acuerdo que la UCR llegó y una de las recomendaciones que nos dieron fue, vayan a las escuelas, vayan a las universidades a ver qué Ujú. es lo que hay, ¿verdad? O sea, vayan y busquen la carrera y tal a ver qué hay. Entonces, me acuerdo que fui con una compañera, con mi amiga en el cole, y le hago yo, jale para la U. Entonces nos fuimos para la U y buscamos la facultad de medicina. Y entramos como por la morgue, o yo no sé dónde diablos entramos, pero esa vara olía de hondísima. Y yo dije, esto fue terapia de choque, yo esta vara no la puedo estudiar nunca en la vida. O sea, no crucé la puerta, yo hice así y la nariz me dijo, váyase de aquí. Vi a la parte de Hasta ingeniería luego. mecánica, hasta luego. Fui a la parte de ingeniería mecánica y me gustó. Entonces digo yo, ay, qué chiva se ve esa, ¿verdad? Porque era como las piezas mecánicas y tal. Después fui a la Universidad Nacional y me encanté cuando fui a la parte de química industrial. Yo dije, ¿qué es eso tan chiva, verdad? Ver un montón Ujú. de tubos de ensayo y esas carajadas. Yo decía, hoy como hacer explosiones y carajadas así me parecía chivísima. Entonces, digamos que ya yo me iba ubicando como en eso, cero ciencias sociales, o sea, yo decía, qué pereza, mamá era profesora y yo, ay, no, qué pereza estar, ¿verdad? Cero. Entonces, me acuerdo que en algún momento cuando yo tenía ese panorama y tenía tantas carreras, ¿verdad? Yo decía, es que me gusta química industrial, me gusta ingeniería mecánica, me gusta ingeniería eléctrica, me gusta ingeniería de mantenimiento, me gusta, me gusta, me gusta. Yo me acuerdo que llegué y le dije a mamá, estoy muy preocupada porque tengo muchas opciones, no sé qué estudiar, no sé qué examen voy a aprobar.
¿y qué va a pasar? Y ya no, o sea, ya yo veía el tema de que, ok, tengo que decidir porque si entraba a una U privada, entonces tenía que pagar la U, ver en qué trabajaba. Cuando estaba, si estaba en una universidad pública, podía solicitar beca. Ojalá estudiara en la Universidad Nacional porque me queda súper cerca de mi casa. Entonces, era como el panorama. Entonces, digo, yo estoy muy preocupada. Cuando llegó un día a la Universidad Nacional, nos dijeron que había, no sé si eso existe aún, había algo de orientación vocacional, un taller. Entonces llegué y le dije a mamá, mamá, me voy a meter en este taller, ocupo que me dé plata porque aquí le dicen a uno qué es lo que uno puede estudiar. Entonces, me acuerdo que me matriculé, no sé ni cuánto costó el curso, ¿verdad? Eran los sábados en la mañana y era un lugar muy Piaget, o sea, muy como aula de kinder. Entonces me acuerdo que había que quitarse los zapatos, era un aula con alfombra y tenía un montón como de juguetes y cosas. Entonces me acuerdo que era un señor que nos hacía el test y, Totalmente lúdico. ajá, entonces dice, métanse a jugar. O sea, éramos varios, ni recuerdo las Ujú. personas que estábamos, porque era muy, así como muy puntual, ahora hace esto, después esto, ¿verdad? Y no hablábamos ni nada, era, ¿verdad? Y él iba viendo, iba anotando, éramos varias personas, no éramos muchos, pero sí éramos un grupo. Ujú. Entonces, me acuerdo que yo me metí y yo decía, ay, qué chido, ¿verdad? Porque era como volver al kinder. Entonces era como que army, que plasticina y qué tal. Entonces ahí ya, luego hacíamos unos tests escritos y después una entrevista. Al final Ujú. el señor se sentaba con uno y le decía, vea, de acuerdo a esto y esto, usted puede trabajar en esto y le presentaba a uno las universidades, o sea, digamos, de las públicas, porque era la Universidad Nacional, entonces no le presentaba a uno el panorama de las privadas, pero por lo menos ya uno tenía un parámetro para ir a la privada y ver qué calzaba. Entonces, me acuerdo que me dice, usted tiene una alta inclinación, porque me había salido, era un gráfico de barras, usted tiene una alta inclinación por todo lo que tiene que ver con ingeniería, la que sea, ingeniería, la principal, no, a mí no me civil no me gustaba mucho, pero me dice, a usted le sirve ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electromecánica, química industrial, dice, todas esas que tengan que ver con cosas y así cálculos y carajadas de esas, esa le sirve a usted, pero le sigue muy de cerca, que fue lo que me hizo mucha gracia, la parte social, dice la parte de letras. Ya después la parte artística salió así, ¿verdad? O sea, era como que muy alta, digamos, como 10, la parte de números, 8, 9, no recuerdo porque era muy cerca, pero así rajado, como en -10. Artes. Sí, el gráfico completamente opuesto, la otra la parte de arte y que, o sea, todo eso, o sea, eso es cero. Y yo decía, sí, obvio. Entonces ya con esa información yo dije, ok, entonces si yo escojo ingeniería, si escojo química industrial, que era lo que a mí me gustaba, estaba bien, puedo entrar a Mante, puedo entrar a eléctrica en la UCR, a mecánica, entonces ya yo me definí y empecé a buscar en privadas, que en caso de que no entrara a una pública, qué opciones tenían privadas y tal. Yo no iba a trabajar, pero tras de eso yo entré menor de edad a la U, entonces yo dije, después resuelvo, pero ya yo tenía el panorama claro. Entonces, o sea, ahí de mami no me dice nada, ok, perfecto, ingeniería, porque yo creo que mi mamá en ese momento pensó una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella, ¿verdad? Entonces, como que me dejó ahí. Y la Ujú. cosa es que, bueno, fui hice los exámenes de admisión, yo no me preparé en ninguna academia. Yo siempre me llevé muy bien con mis compañeros varones del aula. Entonces nosotros decíamos que ahí es donde yo veía la presión social, porque por ejemplo, los profesores no decían nada, mami no me decía nada, pero los varones, que eran como 8 muchachos y una compañera y yo, decía, uno estudió ingeniería forestal, otro estudió ingeniería eléctrica, otro es ingeniero en computación. em, y yo, ¿verdad? Éramos esos que decíamos, vamos a estudiar ingeniería. De hecho, todos Ujú. decíamos, nos vamos para la UCR, nos vamos para el TEC. Y según nosotros íbamos a seguir así, ¿verdad? Como en el cole. Entonces, en la mente de nosotros. En ese momento, los periódicos sacaban información valiosa y entonces me acuerdo que sacaban ejemplos de pruebas, porque, a ver, en esa época uno se conectaba a Sí. internet con Raxa, entonces era Ujú. ¿verdad? Había que desconectar el Ujú. teléfono, no era como ahora que uno tiene internet en el celular. En el Entonces, celular, sí. no hay ese acceso, no tuve ese acceso que ahora los muchachos tienen. Ejemplo, el examen de admisión. Ahora, por ejemplo, hay muchachos en TikTok que yo veo que resuelven ejercicios para el examen de admisión. Ujú. En mi época eso no existía, entonces era
buscar en revistas, buscar en periódicos. Me acuerdo que los periódicos sacaban para que uno practicara, entonces entre todos nos buscábamos periódicos viejos o sacábamos copias. Bueno, usted, ahora imagínese cuando yo hice el examen de admisión de la universidad. O sea, Cero, nosotros teníamos cero, cero. cero. O sea, yo fui a darme cuenta de que era un examen de admisión el día del examen de admisión. Sí, O sea, yo exacto. no tenía ni idea de qué era un examen de admisión. Nadie nos preparó, nadie nos dijo dura tanto, es tanto, tiene tantas preguntas, son preguntas de lógica, son preguntas de matemáticas, nada, cero. O Nada. sea, yo llegué a darme cuenta de que era un examen de admisión el día del examen de admisión de la universidad. Eso estamos hablando hace un montón de años atrás, ¿verdad? Pero, Sí, sí, o sea, sí. ir legal, el que pasaba el examen era porque de verdad era Ajá. un poquito inteligente, ¿va? Sí, exacto, no había nada, o sea, digamos, yo lo veo ahora y como el detrimento y me duele mucho porque yo estoy metida en el área de Sí. la educación que yo comparo los chiquillos de ahora, o sea, y si alguien de educación me está escuchando, déjenme decirle, es una estupidez y una lástima lo que le han hecho a los muchachos de ahora porque, digamos, yo, incluso hasta los medios de comunicación, yo me acuerdo que yo con lo que practiqué eran con cosas que salían del periódico. O sea, Sí. mis ensayos de examen de admisión eran del periódico. Entonces, Ujú. mis compas que nosotros decíamos, vamos a estudiar, ingeniería, ¿verdad? Teníamos muy claro de que íbamos a estudiar ingeniería, nos sentábamos y entre nosotros nos ayudábamos o le preguntábamos al profe de física o le preguntábamos a la profe de español en un momentito, profe, es que estamos haciendo esto, no entendemos esto, nos puede ayudar. Y lo resolvimos en el colegio. Nosotros no lo, y eso, y yo no tuve examen, la nota fue así, súper sobresaliente, pero mis compas entraron así a universidad pública con el apoyo de entre nosotros. O sea, fue Ujú. nosotros quienes nos capacitamos y nos ayudamos y nos, y, ¿verdad? La cosa es Ujú. que ese grupo, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros decíamos, vamos a estudiar ingeniería y nos volvían a ver y decían, esa vara están locas porque mi grupo era de muchas muchachas. Entonces, porque yo no sé por qué en el cole, bueno, yo escogí francés porque yo detestaba a los profesores de inglés del colegio, entonces yo dije, si yo me puedo librar de estos majes, en cuarto y en quinto me libro, y mami me dijo, Jera, pero el inglés me vale después estudiar inglés, pero yo no sigo sufriendo con estos majes y me pasé a francés porque era solo una profesora, la adoraba, era buenísima y yo cero. Entonces, yo pasé a francés y eran solo muchachas y éramos solo 10, o sea, los 8 maes y mi compañera y yo, porque éramos la barra de atrás, que éramos 10, más o menos. Entonces era así la Ese barra. grupito de atrás. Ese grupito de atrás, esos éramos nosotros. Entonces el grupito de atrás, ¿verdad? Todas nos decían, ¿cómo usted va a estudiar ingeniería? Usted está loca, ¿cómo se le ocurre entrar al TEC? Eso es muy difícil y no sé qué. Y yo, y entonces me acuerdo que tenía un compañero que creo que sigue con la misma actitud y dice, ¿acaso ya son las que van a estudiar? No es que ya son muy idiotas, no es que van sonadas en física, ¿acaso usted está sonada en física? Así, ¿verdad? Y entonces dice, vea, usted se acaba de sacar un 100 en física, ella estudiando un montón se sacó un 70 apenas, por eso es que no, o sea, que no le haga caso, Sí. porque, ¿verdad? Obvio, yo era adolescente, entonces era como que esa cosa de que, ay, es que ellas dicen que sí, que es muy difícil, y yo, pucha, y será tan difícil, y esa cosa. Mm. La cosa es que, bueno, hice el examen y entré a la UCR, o sea, sí me dio, pero no me dio el corte para mecánica ni eléctrica, o me dio muy cerca, no me acuerdo, pero a la UCR no entré. Entonces entré, bueno, y en química, me acuerdo que los se atrasaron con la entrega de los de exámenes de bachillerato. Cuando fui a recoger la Ujú. nota, no recuerdo si me había sacado un 89 o un 86 y el corte era 90. Entonces el señor me dice, es muy posible que usted entre porque hay gente que no entra. Entonces usted está muy cerca, cuando se empiezan a sacar los que pueden ir entrando, usted está muy cerca del límite. Le voy a poner un signo de pregunta y cuando tenga los resultados de bachillerato, bien. Y yo, perfecto. Y el del TEC entré y yo dije, listo, esto es, ¿verdad? Entonces, bueno, y en el TEC habían dos carreras, me gustaba mucho materiales, que en aquel momento, no, metalurgia se llamaba, ahora se llama ingeniería en materiales. Entonces entré en ingeniería en materiales y metalurgia y la segunda opción era Mante. Entonces entré bien a metalurgia. Y bueno, la cosa es que el mismo día que tenía bueno, entonces ya llego a mi casa y digo, listo, entré al TEC y ya se queda mi mamá así, ¿verdad? Como, usted va a estudiar ingeniería de verdad. Seguro la madre dijo, esta madre está haciendo un Sí. zafarrancho y no va a estudiar. Y no Y le lo va a digo, hacer en serio. ajá, y no lo Ujú. va a hacer. Y le hago yo, no, vea, ya entré, ya yo voy para Cartago, ¿verdad? Y entonces es como, se quedó así y le digo yo, sí.
yo voy a estudiar ingeniería y esto me gusta y metalurgia y no sé qué. Entonces mamá no me dijo nada. Sí, como que se me quedó viendo así como... ujú. Y cuando ella fue a hablar con mi abuela, en ese momento abuela estaba viva, y abuela era una señora que no sabía leer ni escribir, pero era una señora muy sabia y con mucho carácter. Abuela no Ujú. levantaba la voz, pero cuando ella decía esto es así, eso era así y todo el mundo lo hacía, punto, ¿verdad? Sí, Entonces abuela llegó y le dijo, ok, usted cuando fue a estudiar, yo no me metí en lo que usted fue a estudiar, porque usted se está metiendo en la decisión de su hija. sí, Ella es wow. la que usted va a estudiar, la que va a estudiar. Usted ya tomó su decisión y ya usted la asumió. Déjela que ella haga lo mismo. Entonces, mami, o sea, así con esa, o sea, y sin levantar la voz, abuela acostada en la cama viendo tele y así, ¿verdad? Porque era una mesita que uno llegaba y se sentaba en una banquita. Con razón usted habla tanto de su abuela. Yo con mi abuela no me llevé tan bien, pero deberíamos de hacer un episodio de mi abuela. Yo no me llevé tan bien, pero hasta que yo crecí y entendí a mi abuela, yo dije, mae, yo necesito hacer una sesión espiritista y traer a mi abuela y decirle, mae, tengo tantas cosas que agradecerle. Entonces, mami dio media vuelta, perfecto, y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, no, hablé con mami. ¿Y qué? ¿Qué dijo abuela? Y digo yo, qué pereza, ya seguro abuela empezó con la cantaleta y ya la cagó De que no. toda, ¿verdad? Y no sé qué. Y entonces dice a mami que usted debe de tomar su decisión, que Dios la acompañe. Y Hijo. entonces, y ya, y se acabó. Y entonces, de ahí así fue como entré, bueno, no entré así como tan, ¿verdad? Me quedé igual entre el TEC y la UNA, porque yo de verdad quería estudiar en la Universidad Nacional. El asunto de Ujú. química me fascinaba. Entonces, pero me encantaba porque yo me imaginaba revolviendo cositas. Sí, sí, sí. Pero cuando ese día que me tocaba la matrícula, era el mismo día en el TEC y en la U Nacional. Entonces me voy para el TEC temprano y me dicen, no, hasta cierta hora y tenía que venirme para Heredia. Entonces, en aquel momento no habían, o sea, yo no sé si, yo creo que no, donde tuve celular hasta el año siguiente, con un teléfono público, tengo unos vecinos donde cuando vi en Nicoya, ellos estaban en el TEC, uno, trabajaba ahí, y entonces lo llamo y le digo, ¿usted cree que me puede ayudar con la matrícula? Es que me tengo que ir para Heredia. Y me dice, claro, Gera, venga, búsqueme tal edificio y yo le recibo los documentos y yo la matriculo y le al Chile. Y entonces así fue, le dejé los documentos, y él me matriculó. Y entonces me vine para Heredia Soplada para ver qué pasaba con la U Nacional, que era Ujú. donde yo decía, yo a Cartago no voy a Yo ir, quiero ir. Ujú. y verdad, porque es muy largo y que la plata hay que irme a vivir y que, verdad, o sea, yo veía una cosa, en Ujú. cambio aquí en la U Nacional yo conocía las tardes juveniles, yo Sí. conocía la semana U, Qué ya, cáscara. entonces yo estoy aquí ya, yo le hice. Ese era mi parámetro para entrar a la U Nacional y me quedaba súper cerca y no sé qué. Y la cosa es que llego a la U Nacional y había una fila, porque antes yo creo que eso ya cambió, pero había una fila que le daba las vueltas a las cuadras completa, a las 400 Híjole. metros de gente. Y entonces llego y yo había presentado todos los documentos y en eso yo sí soy ordenada. Yo tengo un folder y ahí está todo. O sea, ese es el folder de Ujú. matrícula, digamos, de la U. Entonces ahí iba echando todo. No iba ordenado, pero en ese folder estaba todo. Y entonces llego y me dicen, no, porque a usted le falta esto, le falta esto y le falta esto. Y digo yo, un momento, ¿verdad? Y saco el folder y yo, ya yo había presentado esto, esto y esto. Ah, ok, entonces vaya a haga fila para que le busquen los papeles. Y yo, están locos, No. yo no voy a hacer fila. O sea, yo dije, están locos. Entonces me acuerdo que vuelvo a agarrar el teléfono público enfrente de la U y le digo, ¿cómo me fue con la matrícula del TEC? Y me dice, ya está matriculada, empieza el lunes a tal hora, véngame a buscar para llevarla al aula. Y yo, listo. Y entonces ya tenía Sí, una sí. semana de Yo el estar en té. el TEC, sí, y ya tenía una semana de estar en el TEC y me llaman de la U Nacional, que había sido escogida. Y digo yo, sí, pero a mí me perdieron ya todo, pues yo siempre he sido una gran malcriada. O así, yo sí, pero a mí me perdieron los papeles. Y me dicen, aquí está todo, le estamos diciendo que viene a entrar a clases tal día. Y le hago yo, todo así, ¿va? No, ya yo entré al tecnológico. Y entonces, o sea, yo entré al tecnológico y ahí me quedé. Y así fue como llegué al TEC. Entonces fue como vacilón, ahí pasé la U, yo nunca fui una estudiante súper brillante porque yo tuve que estudiar y trabajar. Entonces yo a mí siempre mi reclamo fue necesito tiempo porque ocupaba tiempo efectivamente, ¿verdad? Para estudiar, para ir a trabajar, trabajaba los fines de semana. Tenía un compañero que me molestaba siempre, que me veía los lunes llegar con ojeras
y me decía, mae, ¿por qué usted estuvo en la fiesta el fin de semana? Y yo, no, porque yo vengo a trabajar y salía a las 10:30 de la noche a trabajar el domingo, llegaba como a las 12 a mi casa y yo a las 6 de la mañana el lunes tenía que estar esperando el bus para irme para Cartago. Entonces me despertaba como a las 4:30 mientras me alistaba y Ujú. todo, o sea, yo dormía 4 o 5 horas. Entonces, y así pasé años, o sea, que yo tenía un horario que yo decía, me duermo a las 11 y a las 4 me levanto. Yo pasé años durmiendo 5 horas. O sea, esa etapa ya pasó evidentemente y ahora son 8 horas las que yo duermo, pase lo que pase. Pero sí, así fue. Y como llegué a electricidad, la vida me llevó a la electricidad, porque de hecho a mí me gustaba la parte mecánica, pero la parte eléctrica no la entendía tanto porque la electricidad es sumamente abstracta. Ah, Cuesta mucho, vea, a mí vea, hay cosas que yo entiendo el concepto de la electricidad, pero a mí me dicen, explíqueme cómo funciona la electricidad y es imposible, yo no lo logro, no logro explicarle a la gente cómo es que funciona un motor eléctrico o cómo funciona la electricidad en el carro, yo lo entiendo, porque me costó un mundo, pero un mundo entender la electricidad del carro. Pero viera lo que me cuesta cuando me toca la parte eléctrica, híjole. sí, sí, es que es muy abstracto, lo mecánico usted lo ve más. Ujú, Usted la electricidad ve el efecto. Está la ujú, pantalla, está la compu, estoy cargando el celular, está la luz prendida, está, ¿verdad? Pero la parte mecánica, usted ve el plano y lo construye, ¿verdad? Es más, ujú. más concreto. La electricidad es como, ¿verdad? O sea, como, Como agua entre los dedos. sí, ajá, como, exacto. Y entonces es muy vacilón. Pero yo no sé, yo, bueno, primero trabajé en plantas, como yo trabajé toda la U, mi primer trabajo fue, a mí me despiden de donde trabajaba, Ujú. me despiden porque yo empecé a ganarme todos los números de la rifa, me compré todos para ganármelos. Por malcriada, no me diga. No, por malcriada no, Ah, bueno. porque mi papá se enfermó, entonces yo ocupaba pedir permiso para ir a ver a mi papá y mi Ah, papá ok. no, o sea, y no me dieron permiso, entonces yo dije, perfecto, me voy a incapacitar porque voy a ir a ver a mi papá. Entonces me fui, me incapacité y claro, yo presentaba incapacidades y que nada que ver, o sea, y muy constante. Entonces al final me despidieron y yo creo que por las incapacidades. El documento no decía eso porque a ustedes legalmente Sí, no sí. lo pueden despedir No. por incapacidad, pero yo Sí, creo que fue eso. siempre le ponen reajuste de personal. Sí, sí, ¿Cómo es? igual yo No, era un personal. reorganización. Sí, sí, igual yo creo que igual a mí me tenían que despedir pronto porque ese trabajo fue hecho solo para que yo estudiara. Yo lo digo así porque era un trabajo de fines de semana, un día entre semana y los feriados. O sea, ¿cuándo consigue Ujú, usted un trabajo en ese horario? Y todavía sí. aún así, si estaba muy apretada, yo podía decir un día a la semana no vengo, ¿verdad? Ujú, Entonces, porque tenía que hacer algo de la U. No era muy común porque tampoco era tan bien visto. Yo trabajé ahí 7 años, ya yo estaba harta. Entonces, y cuando sale esta situación de mi papá, de ahí, pues me despiden, pero ya habían despedido a varios, o sea, incluso despidieron a varios. Entonces puede ser que no ujú. necesariamente sea por la incapacidad, porque también tuve premios de rendimiento, de buen rendimiento. Este, entonces, después, ¿cómo me despiden? En ese momento, una empresa, Firestone, tenía un programa de becarios. Entonces, que uno Ujú. podía ir a ser el asistente de alguien y trabajar haciendo cosas de mantenimiento, lo que a uno le dijeran. Entonces, yo dije, me sirve. Ya ahí no era el horario tan flexible, obviamente, pero ya me faltaban muy Ujú. poquitas materias y yo ya con el horario, yo le decía al jefe, puedo venir estos días, estos días y estos días y ya no tenía sábados y domingos que ir a trabajar. Entonces yo decía, no, hombre, ya aquí estoy salvada porque ya puedo aprovechar el sábado y el domingo, cosa que yo pasé años de no, o sea, de no saber lo que era un sábado, un domingo, un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, digamos, ni un 1 de enero, ni un 31 de diciembre. O sea, yo pasé esos 7 años diciéndole a mis compañeros feliz Navidad porque tenía que trabajar. Entonces, ya entro a trabajar ahí y ya fue, y no, o sea, ya fue diferente. Y ya me graduó, bueno, ya termino de ahí, me graduó y bueno, ahí eran plantas industriales o era una planta industrial. Me di cuenta que la planta no me gustaba mucho porque el tema de no ver el sol, ¿verdad? Era como el regresar a cuando yo era chiquitita. A mí me encanta andar en la calle, moverme y entonces una planta es estar quieto en un solo lugar, Ujú. entonces no me hacía mucha gracia, pero ya después empecé a trabajar otra vez en otra planta y luego ya la vida me lleva a trabajar.
a hacer diseño eléctrico. Entonces vendía paneles solares. Y ahí tenía Híjole. que ver, hacer el diseño para poner los paneles fotovoltaicos y verificar que la instalación cumpliera para poder instalar el panel y demás. Usted me Ujú. pregunta ahora de paneles, no me acuerdo mucho porque eso fue hace tiempo, pero yo andaba vendiendo paneles fotovoltaicos y andaba buscando el sol. Entonces era un trabajo que en sí me gustaba porque era lo mismo que hacía chiquitilla, ¿verdad? Vaya de gira, Sí. esté llevando sol, baje un edificio, vuelva a subir al techo y así. Entonces, y así fue que llegué a la electricidad. Entonces siempre tuve que aprender de cosas eléctricas porque es muy abstracta, tienen mucha, ¿cómo le digo? Tiene mucha ley, ¿verdad? Está muy, muy normado y hay cosas, hay que saber leer muy bien, entonces ahí hay que ser como química, ¿verdad? Estar así tanto de tanto Ujú. y eso es como, Exacto. ¿verdad? Hacer la receta correcta. Hacer la receta correcta. Y la parte Ujú. social, que al final me acuerdo siempre ese psicólogo y el gráfico de barras. Claro, yo tengo un alto componente que me gusta leer y la cosa, y no me ponga a dibujar ni a hacer cosas bonitas porque no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Muy difícil. Qué bueno, Jera, qué bueno. Bueno, no, de ahí, genial la historia, genial. El esfuerzo, el compromiso, todos estos valores que es bueno compartirlos también con las personas, ¿verdad? De que no todo llega tan fácil, no todo llega en el momento que uno quiere. Las cosas se trabajan y se construyen todos los días. Hay que sacrificar cosas, o sea, unos sacrifican, no sé, unos sacrifican dinero, otros sacrifican tiempo, otros sacrifican familia, o sea, siempre hay un sacrificio que hacer. Hay alguien, bueno, mi esposo siempre dice que para ganar algo hay que perder algo, ¿verdad? Entonces, así es la vida, así vamos construyendo, así vamos edificando y es que no hay un objetivo, el objetivo es el camino, Sí. o sea, no hay una meta donde llegar. Yo escucho a la gente que dice, es que mi meta, o sea, no es tan importante la meta, lo importante es lo que pasa. ¿Cómo es que dicen? La El vida es lo que proceso. sucede mientras hacemos planes. Sí, sí, porque Ujú, de hecho es muy vacilón porque, digamos, vean que de las cosas que yo he aprendido a través de esta experiencia de la U es que yo tenía mentalizado que yo iba a entrar a la U ujú, Nacional. O sea, sí, esa era, y usted me dice, digamos, o sea, obviamente yo ya con esta edad, con esta vivencia, yo digo, qué huila, pero claro, yo tenía 15, 16 años, entonces ujú. obviamente la madre decía, como siempre me ha encantado el disturbio, ¿verdad? Y la celebración. Entonces yo decía, claro, me voy a la semana U, ¿verdad? Me queda súper cerca la casa, voy a la U caminando, regreso caminando y decido al final o la vida me lleva a salirme de mi casa, ¿verdad? Ujú, A levantarme súper temprano para ir a la U, a viajar 2 horas para Cartago, regresarme 2 horas para Heredia, que gastaba 4 horas hasta que llegó el momento en que dije, madre, estoy perdiendo demasiado el tiempo en buses, necesito algo más cerca, me voy de mi casa, ¿verdad? A estudiar y todo eso a mí me sirvió, o sea, que yo digo, ¿a qué edad sale usted de su casa? A los 18, 19 años, o sea, ujú, y yo ya yo ya resolví lo que yo, o sea, lo que era verme yo. Y eso ujú, nadie me lo quita, ¿verdad? Saber que me gusta. Cuando ya me voy a vivir sola, que salgo de la casa de mi mamá, pero ¿por qué no tenés esto? ¿No tenés aquello? Y le digo yo, porque yo ya aprendí lo que necesito para vivir. Y hay un ujú, montón de cosas que yo sé que no necesito porque nunca las he necesitado. Y eso me lo dio vivir en la U. O sea, salir de la U tan joven, porque yo venía, digamos, mi abuela que quise mucho, que quiero mucho, mi abuela era, no se meta en la cocina y mi abuela me chineaba montones. Entonces yo a mi abuela le pedía caca hervida me daba, porque era así, tenga, y me lo daba con cucharita, porque fue una gran chineada. Cuando yo salgo es, de ahí, y ahora quiero café, Hágase la caca usted sola, dice. yo quiero café y aquí nadie me sirve café. Sí. Entonces es como, ¿verdad? Esa parte de que, y una cosa importante que también a veces la gente piensa que uno tiene, o sea, no sé por qué, que piensa que uno tuvo notas brillantes o que fue brillante. Y una cosa No. que yo le digo a los papás es no sofoque a los hijos por notas. La vida no es Ujú, una nota, el ujú, trabajo no es una nota. Todos nos ujú, equivocamos. Una entrevista de trabajo, lo menos que le preguntan es, ¿qué nota tuvo usted? Deme su registro de notas, a nadie le importa. ujú, De hecho, en un trabajo, por ejemplo, que yo me sentí muy mal,
en algún momento, porque como duré tanto en la U, ahí no me contrataron porque no tenía licencia. Pero me Mm, acuerdo que cuando llegaron, la persona de recursos humanos me dice, es que me gusta mucho su currículum. Y yo, ¿por qué? Era mi primer trabajo, ¿verdad? Con todo ese asunto de que había durado un montón, yo me sentía mal emocionalmente y me dice, porque se ve que usted tiene muy buena gestión del tiempo y es muy responsable. Y yo, ujú. ¿verdad? Que te lo diga alguien de afuera, Sí, 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 sí. es como, yo, ¿qué te pasa esta mae? ¿Verdad? Diciendo, o sea, ya vengo conociendo y me viene tirando flores, ¿verdad? Uno todo ¿Cómo se dio negativo. cuenta? Solo leyendo el currículum, dice. Ajá, yo. Y entonces le hago yo, entonces yo como no me quedo con la duda, le digo yo, ¿por qué usted dice eso? ¿A Y me dónde puse dice, yo eso? "Ah, Déjeme para leer. dígame para borrarlo de una, que no embarcarme, ¿verdad? Y me dice, porque usted trabajó y estudió. Ujú, Y solo trabajando y estudiando, solo una persona con muy buena gestión del tiempo y muy responsable se gradúa del tecnológico ujú, trabajando y estudiando. ujú, Porque aquí tenemos ingenieros que han durado 6, 7 años y solo han estudiado. Y yo, ujú. la madre me lo dijo así, ¿verdad? Y yo, madre, yo ese día salí, casi lloraba, porque yo pasé De todos la mis años alegría. sintiéndome pelota de caca, ¿verdad? Y Sí. ahí me dijeron algo bonito, ¿verdad? De cosas que yo tal vez no había valorado. Y ya ahora Ujú, grande yo digo, ¿cuál es su fortaleza? Que yo puedo gestionar bien el tiempo. Y soy muy ujú, responsable. Si yo digo, esto hay que hacerlo, se hace. Aunque no me ujú, guste, pero trato de hacerlo. Y ujú. eso no es una nota, ¿verdad? Exacto. Si me preguntan por las notas, he repetido Las mucho. habilidades blandas que llaman. Exactamente. Ujú, Y así, exacto. Trabajo en equipo. em, bueno, son tantas las habilidades blandas que hay que tener en cuenta, aparte de una nota o de saber cosas de matemáticas o de ingeniería o de ciencias o de, eh, en fin, cualquier tema. exacto. Pero qué bueno, Jera, déjeme felicitarla porque es usted un mujerón. Sí, esa es mi vida, es un vacilón. Ya Sí, no me sí, sí. siento mal y ya si me dicen algo ya no me siento mal, pero sí, sí pasé por, y me imagino, digamos, un día hace poco que vi una muchacha y yo, ay, pobrecita, se siente mal y yo me sentí también mal. Pero uno necesita eso. Eso también es necesario en la vida, porque eso lo fortalece y lo hace disfrutar más los triunfos. No es que vamos a pasar sufriendo toda la vida, porque no, o sea, eso también está mal, Ah, sí, no, eh, pero sí, sí a veces un poquito de ácido nos ayuda a levantarnos un poco más alto. claro. Y tener el Eh, enfoque, porque yo creo que uno tiene ujú, que estar enfocado en lo que quiere. eh, exacto. y porque si no se pierde. Y a veces Ujú, yo creo que hay que tener claro que yo quiero esto, ¿verdad? Yo, o sea, dice, yo quiero, pero también ser flexible, porque digamos, yo quería ir a la Universidad Nacional, no fui a la Universidad Nacional, fui a ujú, otro lado que yo, o sea, nunca, yo dije, ahí no voy a entrar nunca. O sea, y yo ujú. digo, y después volví a sacar una maestría, o sea, Pero reinvención que llaman. usted se limitó, usted misma se limitó en su mente. Claro, Exacto, de sí. hecho, creo que parte del, digamos, de lo que yo sufrí fue porque yo nunca o sea, durante toda la U yo no me sentía capaz, ¿verdad? O sea, Mm, pues yo decía, sí. ¿cómo voy a estar yo aquí adentro? Yo ahora veo para atrás y yo digo, ay, ma, eso tan babosa, ¿verdad? Y me pego un par de cachetadas, Dan como ganas de irse al pasado, ¿verdad? Uno, de pegarle una decir, así, sí, vea, mocosa, despabiles de o tarada. sea, O sea, sí lo va a lograr. sí, es como, ¿verdad? Como, ¿verdad? O sea, cachetearse y decirse, mira, tarada, dale, toma. Qué Pues sí. mal. Sí, Bueno, entonces hasta aquí el tema. Y hoy toca el consejo con Lucy. el Prenda las consejo con luces de Lucy, emergencia. las luces de emergencia. A ver, hay que conocer, bueno, ya les dije que el carro es como un bebé, ¿verdad? Entonces hay que conocer el bebé. Entonces yo les digo que por favor, saquen las herramientas en su casa. ¿Cuál es el principal obstáculo que tenemos las mujeres con, por ejemplo, el cambio de la llanta de repuesto? Que la mayoría de las mujeres pretendemos aprender a cambiar la llanta el día que nos estallamos. Entonces estamos en una situación difícil, complicada, llena de estrés y aparte de eso no conocemos a lo que nos vamos a enfrentar. Entonces,
¿Qué es mi recomendación? Miren, hagan, como les digo siempre en los cursos, hagan una cita con el carro. Entonces, en su casa, usted tranquila, sin que nadie la moleste, saque todo lo que tiene el carro. Saque todo, la llanta, las herramientas, todo lo que encuentre y busque la forma de aprender cómo se hace el cambio de la llanta. Hay bastantes videos sobre eso. El manual del usuario, que ya les he dicho muchas veces, ¿verdad? Que lean el manual. En el manual del usuario dice cómo se cambia la llanta, dónde se pone la gata, todo eso está ahí. Se los juro que ahí está. Sí. Pero hay que hacerlo sin tener estrés. Entonces, el día que se nos presenta la situación y que hay que cambiar la llanta, por lo menos llevamos adelantado un 50%. Entonces, solo nos queda el 50% del estrés de que me quedé botada en ese momento. Pero entonces ya no tengo el estrés de que no sé si sirve la llanta, si la traje, si no la traje, si tengo la llave de ranas, si tengo la gata. Todo eso hay que evitarlo como haciendo una revisión previa en mi casa sin estrés. Exactamente. Para que no les pase la mía que aprendí en el camino. Es correcto. Y lean el manual, que de verdad lo que dice Lucy, se los digo, que a mí me mandó a leerlo y yo dije, ay, ya sé dónde cambiar esto, yo lo puedo hacer y ya sé Sí, cada cuánto cambiar esto para que no me chuleen. O sea, es exactamente. increíble todo lo que está en el manual. Es correcto. Así es. Bueno, entonces con eso concluimos nuestro episodio número 8 del Era el día de 8. hoy, el 8. Cortísimo. Y entonces espero que nos acompañen en el siguiente y si tienen alguna sugerencia de que les interese que abordemos algún tema X, algo que de repente no les guste, algo que podamos mejorar, todo siempre está sujeto a mejora. Ujú. En el futuro vamos a traer también invitados, personas invitadas, o si conocieran incluso a alguien que se dedica, a una chavala que se dedica a algo no tradicional para las mujeres, entrecomillado, pues sí, también, ¿por qué no? Invitarle y conocer la experiencia, porque aquí lo que hacemos es compartir experiencias para que otras digan, ay, mira, si esas viejas pudieron, yo también puedo. Ujú. Pura vida. Muchas gracias, gente. Se les quiere. Hasta luego.